Es un camino de vida verdaderamente accesible el mantenerse en un estado de humildad cuando uno se halla inmerso en la incomparable presencia de un Dios completamente santo. ¿Deseas acaso contemplar a una persona genuinamente arrogante? Permíteme entonces mostrarte en su más pura esencia a un individuo carcomido por la inseguridad. Porque a menudo la vanidad no es más que un disfraz elaborado, una artificiosa fachada erigida para ocultar un alma que en lo más profundo de su ser se estremece con temores y dudas. Aquel que se resiste a postrarse, a doblegar su rodilla ante la majestad divina, es porque aún no ha logrado comprender la verdadera identidad de Dios, ni mucho menos ha discernido su propio lugar en el vasto esquema de la creación. Pues cuando uno se sitúa cara a cara frente al Creador, ante ese Señor resplandeciente, eterno, rebosante de gloria y poder, no le queda otra alternativa más que la rendición absoluta. En ese instante no existen multitudes que aplaudan, no hay escenarios que te encumbren, ni focos que te iluminen, solo Él y tú en una confrontación íntima y despojada de artificios. Y en ese preciso momento el acto de orar deja de ser una recitación de palabras bien intencionadas o frases elaboradas. Se convierte en un ejercicio profundo de dejarse escudriñar por su mirada penetrante, de abrir el alma sin reservas, de exclamarle con honestidad: Señor, aquí me encuentro, sin filtros, sin máscaras que oculten mi verdadera esencia. Revísame minuciosamente, transmuta mi ser, obra en mí conforme a tu voluntad. Haz lo que sea necesario para transformarme. Este es el inicio de una profunda travesía espiritual, un viaje de constante metamorfosis, donde el ego se desvanece ante la inmensidad divina, abriendo espacio para una autenticidad radical que solo se encuentra en la verdadera relación con el Todopoderoso. ¿Sabes cuál es la auténtica peligrosidad, el riesgo más sutil y destructivo que podemos enfrentar en esta existencia? No reside en vivir una tragedia desgarradora, en experimentar una pérdida abrumadora o en transitar por un dolor insondable. Lo verdaderamente arriesgado, lo que mina el alma sin que apenas nos percatemos, es subsistir en una vida sumergida en la placidez, en la superficialidad más absoluta, una existencia playita, suave, desprovista de desafíos significativos. Es ese sendero en el que uno se consuela diciendo: a mí me va bastante bien, no tengo grandes tribulaciones, mi vida transcurre sin mayores sobresaltos. Y es precisamente ante esa afirmación que mi espíritu se ve impulsado a interrogarte con profunda seriedad si todo en tu vida actual es tan excesivamente cómodo, si ninguna circunstancia te aprieta, te exige o te saca de tu zona de confort, si no existe la lucha inherente al crecimiento, si te resistes al proceso transformador, dudo sinceramente que estés caminando en el verdadero propósito que Dios ha trazado para ti. Porque el Altísimo no somete a cualquiera a su proceso de refinamiento. Él elige con discernimiento y amor a quienes ha convocado para gestas grandiosas, a aquellos cuyo destino trasciende lo ordinario. Y cuando Él te está procesando, ten la certeza de que no es para castigarte por una falta o para infligirte sufrimiento. Su intención es en realidad prepararte, enseñarte a administrar con sabiduría y fidelidad sus vastos graneros, a gestionar las bendiciones y responsabilidades que están por venir. Él anhela comprobar si puede ser una vasija digna de confianza, capaz de portarlo mucho, habiendo sido fiel en lo poco. Cuando te encuentras inmerso en periodos de escasez, en esos tiempos en los que las cifras no cuadran, en los que la nevera parece misteriosamente vacía, o los recursos son apenas suficientes para cubrir lo básico, el ojo divino te observa con una atención inquebrantable. Él escudriña tu corazón y tu comportamiento para ver si mantienes la capacidad de celebrar, si el regocijo en tu hogar y en tu alma persiste a pesar de la carencia. Él mira si no permites que la escasez te robe la alabanza,
esa expresión genuina de gratitud que trasciende las circunstancias materiales. Porque si tu alegría más profunda depende única y exclusivamente del saldo positivo de tu cuenta bancaria, entonces en verdad esa no es una auténtica alegría. Es, en el mejor de los casos, una mera comodidad efímera que se desvanece con la adversidad. Pero cuando logras inculcar en tus hijos un espíritu de agradecimiento, incluso por un humilde trozo de pan, cuando los ves reír con espontaneidad y gozo, aunque no haya lujos ni extravagancias a su alrededor, ahí es cuando el Señor, desde su trono de gloria, declara con certeza: este sí, esta persona ha demostrado la solidez de carácter necesaria. Este puede administrar grandes graneros, puede manejar la abundancia sin extraviarse en ella, sin olvidar la fuente de toda bendición. Porque si demostraste ser fiel y digno de confianza con lo poco que te fue entregado, entonces estás verdaderamente preparado para recibir lo mucho, para asumir mayores responsabilidades y bendiciones. Y no solo eso, la mirada divina también se posa sobre ti en esos instantes en los que nadie más te ve, en el anonimato del servicio, mientras te dedicas a servir en corazón a Cristo, en un rincón apartado de la iglesia, cuando limpias con esmero, cuando reacomodas las sillas con diligencia, cuando extiendes un saludo sincero a las personas sin que nadie te observe o te aplauda por ello, cuando te quedas hasta tarde después de que todos los demás se han retirado, cuando das de ti mismo sin esperar absolutamente nada a cambio, en esos momentos de discreción y entrega desinteresada, es precisamente ahí donde Dios examina la genuinidad de tu actitud. Y en esa observación minuciosa se cumple al pie de la letra una promesa inquebrantable de las Escrituras: has sido fiel en lo poco, por tanto te pondré sobre mucho. Sin embargo, déjame decirte algo con la franqueza que la experiencia me ha otorgado. Jamás he presenciado un caso de alguien que no posea la disciplina de la obediencia, que no sepa cómo servir con humildad en las pequeñas tareas del día a día, que sea elevado por Dios a una posición de prominencia de la noche a la mañana. La elevación divina no es un golpe de suerte ni un salto sin preparación, porque antes de que las redes se llenen hasta desbordar de peces, es indispensable transitar por noches enteras de redes vacías y esfuerzos infructuosos. Antes de que los graneros rebosen de cosecha, hay que experimentar la aridez del campo, la sequía que desafía la fe. Y antes de que llegue cualquier ascenso o reconocimiento, Dios, en su infinita sabiduría, escudriña tu corazón en la penumbra, en la sombra del anonimato, donde no hay elogios ni reconocimiento externo. Que de repente te encuentres sobre mucho. Déjame recalcar esto con absoluta convicción: no va a suceder. Escúchame con toda la atención de tu alma, porque esto no es un juego de azar ni un sorteo fortuito. Esta es una verdad profundamente espiritual, firmemente arraigada en los principios bíblicos, matemáticamente precisa en sus consecuencias y tan de manual como cualquier instrucción fundamental. Está escrito en los anales de la experiencia y en los designios divinos, y yo mismo he recorrido ese sendero, he caminado por esas sendas. A veces, con una mezcla de tristeza y preocupación, observo cómo ciertas personas se desvinculan de iglesias, abandonan ministerios, rompen relaciones significativas e incluso dejan atrás empresas, y por la manera en que se marchan, por el espíritu con el que concluyen esas etapas, mi discernimiento ya puede prever cómo les irá en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque yo, con mis propias experiencias, ya estuve allí, ya lo viví en carne propia, y lo que es peor, lo más doloroso y arduo para mí, en mi rol de padre espiritual, sería verte cometer mis mismos errores, presenciar cómo atraviesas las mismas pruebas y sufrimientos que yo ya padecí. No te hablo desde una mera elucubración teórica o una enseñanza de libro. Te hablo desde mis rodillas peladas por el tiempo de oración, desde noches empapadas de llanto silencioso, desde los vastos y a veces incomprensibles silencios de Dios. Y dime tú, con la mano en el corazón, ¿qué padre amoroso desearía ver a sus hijos recorrer el mismo camino de escasez, de pobreza o de desierto espiritual que él mismo atravesó? ¿Qué padre
en su sano juicio y con un mínimo de compasión, querría que sus descendientes tropezaran una y otra vez con las mismas piedras que a él le causaron dolor. Solo un ser desalmado y cruel lo desearía, y ese, por la gracia de Dios, no soy yo. Por eso mi alma se contrista y mi corazón se estremece al observar a personas que se despiden de etapas o relaciones con un espíritu de mosquito. Sí, así mismo, con ese zumbido persistente y quejumbroso, cargado de resentimiento, exudando veneno en cada palabra y acción. Gente que una vez que se aleja con esa actitud, rara vez regresa. Porque en el instante en que el orgullo te chamusca el alma, si no te permite ser sanado y transformado por la gracia divina, te vuelves en esencia irrecuperable en ese estado. Y cuando percibo ese aroma, ese hedor a humo, a algo chamuscado por el rencor, me invade un impulso irrefrenable de gritarles con toda la fuerza de mi ser: no tires tu propósito divino por la borda, no lo desperdicies por la amargura momentánea. Agradece cada segundo de este tiempo que estás viviendo, porque aunque en este preciso instante tu mente no logre comprenderlo en su totalidad, el proceso que estás atravesando es una parte intrínseca y fundamental de tu propósito más elevado. Y el propósito no se reduce a lo que logras alcanzar o a las metas que conquistas en la vida, sino que se centra en la persona en la que te estás convirtiendo, en la transformación de tu carácter mientras caminas de la mano con Dios. Porque el Dios de los sueños, el dador de toda visión, es infinitamente más importante, más grande y más valioso que los sueños mismos que Él te ha infundido. Y si este mensaje resuena en tu alma, si sientes que Corazón a Cristo te nutre y te fortalece, te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote para que esta corriente de esperanza siga fluyendo en tu vida y en la de muchos más. Entonces sí, en su soberana sabiduría y amor, Dios te conduce en ocasiones por un sendero angosto y desafiante, por un valle estrecho que parece carecer de salida, por un túnel desprovisto de señalización aparente. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de esta travesía aparentemente solitaria y difícil? Simplemente para encontrarse contigo en lo más profundo de tu ser, para que puedas verle cara a cara, sin velos ni intermediarios, para que tu experiencia con Él sea auténtica e innegable. Y cuando lo conoces de verdad, cuando su esencia se revela a tu espíritu, absolutamente todo en tu universo interior cambia de manera radical e irreversible. Tu orgullo, ese inflable del ego que solías exhibir, ya no encuentra sustento para hincharse. Las trivialidades y las tonterías del mundo ya no tienen el poder de subirse a tu cabeza y perturbar tu paz. Mantienes de forma natural una humildad arraigada y una sencillez que brota de un corazón transformado. Yo mismo, con mis propias imperfecciones y tropiezos, puedo ahora reírme de mis errores pasados, de mis torpezas recurrentes. Puedo incluso hacer bromas sobre mi propio orgullo, porque sé con una certeza que me libera, que cada día, aunque me cueste un esfuerzo inmenso y requiera de una lucha constante, estoy creciendo un poquito más en Él. Sé que Él me sigue moldeando con su mano divina, esculpiendo mi ser para su gloria. Y si esto es parte ineludible del proceso, entonces que sea bienvenido con los brazos abiertos. A mí personalmente todavía me falta un largo trecho por recorrer. Sí, me falta mucho. Me falta alcanzar la plenitud de Cristo, esa medida perfecta que Él nos invita a perseguir. Y me seguirá faltando hasta el día en que Cristo regrese victorioso o hasta que me corresponda descender al sepulcro. Mi crecimiento es continuo, una obra en progreso, porque mientras haya aliento en mis pulmones, mientras mi corazón siga latiendo, Dios aún tiene un propósito trascendente y glorioso para mi vida. Y tú, amado oyente, ¿crees verdaderamente que tienes un propósito divino, un designio eterno trazado por Dios para tu existencia? Dímelo con la honestidad más profunda de tu corazón. ¿Lo crees de verdad? No me lo digas por compromiso o por repetir una frase hecha. ¿Lo sientes con una convicción inquebrantable en lo más íntimo de tu ser?
Porque si realmente lo crees, entonces prepárate, porque Dios va a moldearte de una forma que quizás nunca imaginaste. Oh, sí, te va a moldear como el alfarero, con manos expertas y amorosas. Moldea el barro maleable. Y déjame decirte, esto no es una metáfora poética o una bonita imagen. Es un proceso real y tangible de transformación. Te desarmará si es necesario. Romperá esas estructuras rígidas que construiste con tus propias manos. Esas defensas que levantaste para protegerte o para autoafirmarte. Tomará el cincel celestial y comenzará a raspar con precisión divina las partes ásperas y rugosas de tu carácter. Cortará, tallará y a veces, déjame advertirte, dolerá profundamente. Pero te imploro, agradece. Agradece con todo tu corazón cuando eso suceda. Porque si está ocurriendo, es la señal inequívoca de que Él no ha terminado su obra contigo. Aún te encuentras en su taller de transformación, en el epicentro de su plan. Él no desecha lo que considera que no sirve. Él lo transforma con su poder redentor. Hay momentos en los que en mi propia debilidad le digo al Señor con el alma afligida: Señor, ya no deseo pasar por esto otra vez. Por favor, ya es suficiente. Y Dios, en su inmutable sabiduría, me responde con amorosa firmeza: no pasaste bien la prueba, vuelve al principio. Repitamos la lección, porque así es el maestro por excelencia. Si no aprendiste la lección esencial, Él te la repetirá con una paciencia y un amor inagotables, hasta que tu carácter alcance la estatura necesaria para el llamado glorioso que te ha sido confiado. A veces siento un tipo de orgullo, sí, un orgullo que no es de vanidad, sino de satisfacción genuina, de ese que brota cuando sé con certeza que he reaccionado en el espíritu y no en la carne, esa parte de nuestra naturaleza que se inclina al pecado. Porque la carne, esa no se quedó flotando apaciblemente en las aguas del bautisterio, como muchos ingenuamente creen. La carne viaja contigo, es una compañera constante en esta travesía terrenal. Algunos, con una espiritualidad autoengañosa, afirman: ya no tengo carne, hermano, soy completamente espiritual. Y yo, con una sonrisa y una pizca de ironía, les digo: no me hagas reír, no veo ángeles flotando por aquí. Todos, absolutamente todos, tenemos carne. Algunos quizás manifiestan más debilidades carnales que otros, pero carne al fin. Y es por eso que la lucha es universal, constante, incesante. No se trata de que una vez que venciste la carne ya te graduaste y estás libre de tentaciones. No, en absoluto. Cada día te enfrentarás a nuevas pruebas, a situaciones que se repiten una y otra vez, a personas que con o sin intención te apretarán esos botones sensibles que despiertan tu naturaleza carnal. Pero entonces llega el momento, ese instante glorioso de victoria interior, en el que reaccionas de manera diferente. Antes lo habrías hecho desde la impulsividad de la carne. Ahora lo haces desde el dominio y la sabiduría del Espíritu. Y eso, amados, es una victoria monumental. Porque cuando reaccionabas con la carne, sí, había una satisfacción carnal, efímera y pasajera, que luego era seguida por la amarga culpa y el remordimiento. Ahora, cuando respondes con el Espíritu, tal vez cueste más esfuerzo inicial, pero la paz profunda que le sigue a esa decisión, esa paz inconmensurable, no tiene precio. Se lo dije. Le expresé todo con todas las letras y sin ningún tipo de filtro. Y en ese preciso momento mi mente engañosamente pensó: qué bien me salió, qué elocuencia, qué liberador, qué tremendo cierre para esta conversación. Pero apenas 5 minutos después de esa explosión verbal, ahí estaba la aflicción, esa pesada carga sobre mi alma. Porque la carne, esa parte rebelde de mi ser, se había quedado satisfecha, regodeándose en su victoria momentánea. Pero el Espíritu Santo, mi consejero divino, se había contristado profundamente. Sí, se entristeció, porque me escuché a mí mismo, escuché con claridad lo que había proferido y no podía dar crédito a mis propios oídos. Ese no era yo, me decía con asombro. ¡Oh! Lo que era peor aún, y la verdad más cruda, sí era yo, era mi peor versión. Esa faceta oscura que me esfuerzo por esconder,
esa que procuro tapar bajo 7 llaves, esa que solo emerge cuando me sacan de mis casillas, cuando mis límites son puestos a prueba. Y ahí radica el problema fundamental, porque el otro, la persona que me insultó, que me provocó, pudo haber sido quizás un mero instrumento en las manos de una circunstancia o incluso de una influencia maligna, pero la reacción, la respuesta que brotó fue exclusivamente mía. Nadie me obligó a responder de esa manera desmedida y carnal, porque el verdadero poder no reside en lo que los demás hacen o dicen. El poder, amado, está en cómo respondes tú, en la elección consciente que haces ante cada provocación. No importa si el otro te insulta, si te empuja, si te hiere con palabras o acciones, lo que verdaderamente importa es qué es lo que brota de ti cuando estás bajo presión, cuando eres apretado por la adversidad. Porque si lo que sale es putrefacción, entonces ¿qué había guardado en lo más recóndito de tu ser? Tu corazón no puede ser una cloaca donde lo peor rebalsa cada vez que alguien aprieta un botón. Y lo digo con el alma en la mano porque yo mismo he transitado por esas etapas dolorosas. He reaccionado de manera impulsiva y equivocada. He perdido el control de mis emociones y he dicho cosas de las que al día de hoy daría lo que fuera por volver atrás y simplemente callarme la boca, por guardar silencio, por responder con altura y sabiduría en vez de impulsividad. Pero lamentablemente no se puede retroceder el tiempo. Y ahí, en medio de mi arrepentimiento, aparece Dios una vez más amoroso, paciente, pero con una firmeza inquebrantable, diciendo: vamos de nuevo. Esta es una materia que todavía no aprobaste. Y si aspiras a conducir un camión de 18 ruedas, si deseas manejar grandes responsabilidades en mi reino, tienes que pasar este examen con excelencia. Entonces la situación se repite. Vuelve a aparecer esa persona que me irrita, o esa actitud que me saca de quicio, y siento unas ganas inmensas, ¿sí? Unas ganas que mi carne se salga con la suya, de explotar, de responder con la misma moneda. Pero esta vez, por la gracia de Dios, respondo con el Espíritu, con autoridad que no es mía, con dominio propio, con sentido común e incluso con amor genuino. No permito que la carne tome el control de mi reacción. ¿Y sabes qué sucede en ese momento? La carne se frustra, se enoja con vehemencia, se queja amargamente y hasta me hace sentir estúpido por no haber cedido a su impulso. Tendrías que haberle dicho, no te podías quedar callado. Me tortura con ese reproche interno. ¿Por qué no le dijiste, era tu oportunidad de oro? Pero entonces, en medio de ese torbellino carnal, escucho la voz suave pero firme del Espíritu Santo que susurra en mi interior: bien hecho, siervo fiel, estás pasando el proceso con éxito. Y ahí es donde entiendo, ahí lo comprendo con una claridad que parece venir del cielo mismo. Los sueños de Dios son infinitamente mejores que cualquier sueño que nosotros podamos concebir. Lo que Él tiene preparado para nosotros es inmensamente más grande que cualquier destino que podamos imaginar por nuestra cuenta. Y para llegar a ese lugar de propósito elevado, es imprescindible aprender a callar, a ceder, a obedecer en lo pequeño, porque solo los corazones domados, aquellos que han sido sometidos al proceso de Dios, pueden ser dignos de confianza para aportar su gloria. Yo imaginaba, con una convicción que en aquel entonces me parecía inquebrantable, que lo más hermoso que me podía suceder en la vida era convertirme en cantante. Me visualizaba en escenarios majestuosos, bajo un torrente de luces deslumbrantes, con un micrófono en la mano, conmoviendo a la gente hasta lo más profundo de su ser con mis canciones. Ese era mi sueño dorado, mi anhelo más ferviente. Pero jamás, en lo más remoto de mis fantasías, se me hubiera ocurrido que un día la soberana voluntad de Dios me prestaría los oídos de millones de personas, no para entonar melodías que exalten mi nombre, sino para hablar de Él, para transmitir su mensaje transformador, para levantar al caído, para infundir esperanza al que está a punto de rendirse por completo. Y ahora que me encuentro en este lugar, en esta posición de servicio, no cambiaría por nada del mundo lo que Dios me ha confiado por aquello que yo, en mi limitada visión, pensaba que quería hacer con mi vida. Por eso, amados, es tan crucial y determinante darse cuenta a tiempo, percibir con claridad la diferencia entre nuestros anhelos y los designios divinos. Porque a veces con nuestra visión corta creemos que aquello que soñamos
es la cima de la grandeza, el máximo logro posible. Pero Dios tiene reservado para ti un hoy que ni siquiera te atreviste a soñar en tus más audaces fantasías. Y ese hoy que Él ha preparado es infinitamente mejor, más pleno y más significativo que cualquier mañana que pudiste haber imaginado por tu cuenta. Y aquí viene algo que estoy seguro te va a dejar atónito, que te va a volar la cabeza con su impacto. Y si te sientes guiado por este mensaje de corazón a Cristo y anhelas formar parte de una comunidad que busca la verdad, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Así esta palabra llegará a más corazones sedientos. Heredar una túnica de colores no implica, bajo ningún concepto, que ya estás completamente preparado para el propósito divino. Escúchame bien, porque la necedad, la falta de madurez y discernimiento también puede disfrazarse con vestiduras costosas y apariencias sofisticadas. ¿Quieres un ejemplo contundente que ilustre esta verdad? Permítame referirme al José bíblico, sí, aquel José que en esencia vestía de Prada, el que recibió una túnica de diseño exclusivo, un obsequio que su padre Jacob, ya entrado en años, le concedió movido por una notoria debilidad hacia ese hijo en particular. No era una prenda común de esas que se adquieren en rebajas o que se encuentran en el perchero de descuentos. Era, por el contrario, un traje distintivo, confeccionado a medida, que denotaba un estatus especial. Y claro, muchos ya conocen los pormenores de esta historia. La túnica de variados colores, los sueños proféticos de José, la envidia corrosiva que sus hermanos le profesaban. Pero presta atención a este detalle crucial. En ese contexto cultural de la antigüedad, recibir una túnica de colores no era solo una cuestión de moda, significaba ser el escogido, el predilecto, el mimado, el hijo de la vejez, el favorito del patriarca. José nunca tuvo la necesidad de cuestionarse si su padre lo amaba. Él lo sabía con certeza, porque Jacob exudaba favoritismo por cada poro de su ser. Y naturalmente, José gozaba de privilegios que sus hermanos no tenían. Me lo imagino levantándose más tarde que los demás, escapando ingeniosamente del trabajo pesado, dedicando más tiempo al ocio y la diversión, riendo con despreocupación mientras sus hermanos pastoreaban ovejas bajo el inclemente sol y la fatiga. Él era el niño mimado, el que invariablemente se salía con la suya, el centro de atención paternal. Y mientras sus hermanos se vestían con lo que podían permitirse, acudiendo quizás los martes a la feria del descuento para jubilados, porque, seamos honestos, no es tarea fácil vestir a 12 muchachos en pleno crecimiento con el magro salario de un nómada. No hay presupuesto que resista tal demanda. Si se trataba de José, Jacob no escatimaba en gastos, derrochaba el dinero con gusto. Y aquí radica el punto esencial, la clave de esta reflexión. A veces, en nuestra limitada percepción, confundimos el ser elegidos con el estar verdaderamente preparados. Equiparamos un traje bonito, una apariencia pulcra o un don manifiesto con un corazón ya formado y maduro para el propósito divino. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no opera con túnicas lujosas o superficialidades. Dios trabaja incansablemente con el carácter de la persona. Y antes de que José pudiera gobernar una nación tan poderosa como Egipto, Dios tuvo que someterlo a un proceso de despojo y transformación radical. Tuvo que quitarle esa túnica de favoritismo, despojarlo de su ego inflado, permitir que fuera arrojado a una cisterna, vendido como esclavo y finalmente confinado en una cárcel. Y fue solo después de todo ese crisol de pruebas, solo entonces, que José estuvo verdaderamente listo, con un carácter forjado y un corazón humilde, para cumplir el glorioso propósito que le había sido destinado. Papá, quiero esa prenda de lujo, quiero vestir de Prada, pudo haber clamado José en su juventud. Y sí, Jacob se la compró con celeridad. En aquellos tiempos ancestrales, la vestimenta no era meramente una cuestión de estética o de cubrir el cuerpo. Era una poderosa expresión del estatus social y de la identidad de la persona.
lo que uno llevaba puesto hablaba elocuentemente de quién era, de su posición en la jerarquía social, de cuánto valor y respeto se le otorgaba en su entorno. Y José poseía un traje que lo distinguía, que lo hacía especial a los ojos de los demás y, lo que es más importante, a sus propios ojos. Él también lo creía firmemente, se sentía llamado a grandes cosas, se percibía diferente, se creía importante, dotado de un destino superior, pero lo que José aún no comprendía en su inmadurez, y lo que muchos tampoco logran discernir hoy en día, es que un verdadero llamado divino no está determinado por la ropa que vistes, ni por el favoritismo humano, ni por el clamor de los aplausos, ni siquiera por una gracia visible que te impulse. Un auténtico llamado, aquel que emana del corazón de Dios, se define y se sostiene por el carácter forjado en la adversidad, porque existen innumerables personas que se emocionan con suma facilidad ante los dones y regalos que Dios les concede. ¿Y cómo no emocionarse? Un ministerio prometedor, una pareja deseada, una oportunidad de oro, un talento excepcional. ¿Quién no anhela recibir algo así? Pero lo que no llegan a comprender es la fortaleza y la resiliencia que se necesitan para sostener ese regalo a lo largo del tiempo, para mantenerlo intacto, para no destruirlo con su propia inmadurez. Porque sin el carácter forjado en la fragua divina, uno no puede avanzar lejos en el camino del propósito. Escúchame bien y graba esto en tu corazón. Sin un carácter sólido cimentado en los principios de Dios, ni siquiera podrás disfrutar plenamente la bendición por la que tanto oraste y clamaste. Por eso existen personas a las que Dios ama con un amor eterno e incondicional, pero a quienes paradójicamente no puede prosperar financieramente de la manera que quizás desearían. Y lo digo con el más profundo respeto. Si alguien se siente aludido por esta verdad, quiero que sepa que no es una acusación personal, sino una verdad espiritual inmutable. Hay individuos que, si tuvieran más dinero del que realmente pueden manejar con sabiduría, se alejarían inexorablemente de la iglesia. Sus prioridades cambiarían drásticamente y se olvidarían con una facilidad pasmosa de la fuente de toda bendición. Entonces Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, dice en su infinita providencia: lo mantendré con lo justo y necesario, porque su carácter todavía no está capacitado, aún no ha madurado lo suficiente para administrar una mayor abundancia sin que ésta se convierta en una trampa para su alma. Y esto, amado, no es un juicio divino, es en esencia un acto de amor inigualable. Dios prefiere retener la bendición material antes que perderte a ti, antes que tu alma se extravíe por el camino de la vanidad y la autosuficiencia. Porque hay quienes, en cuanto se visten con la túnica del favoritismo, se desubican por completo, se sienten el niño consentido del universo, el centro de gravedad, la cereza más exquisita del postre. Y si Corazón a Cristo ha tocado tu vida hoy, te animamos a que te suscribas y compartas este mensaje para que más almas puedan ser transformadas por la verdad. Y entonces Dios, en su infinita bondad, tiene que permitir que la vida les aseste un par de golpes certeros, no con la intención de destruirlos, sino de ubicarlos de nuevo en la realidad, de enseñarles que no podemos transitar la existencia exhibiendo vestidos de colores, creyéndonos intocables e inmunes a las consecuencias de nuestro orgullo. Estoy hablando con total claridad, en términos puramente metafóricos. Por supuesto, no se trata de ninguna manera del traje en sí mismo ni de las marcas de prestigio que lo adornan. Se trata fundamentalmente de cómo nos percibimos a nosotros mismos en lo más profundo de nuestro ser, de la imagen distorsionada que tenemos de nuestra propia valía, porque no podemos crecer espiritualmente, ni tampoco prosperar en nuestro llamado si vivimos pensando que somos el manojo de cosecha más brillante entre espigas grises y sumisas, que somos el tapón que detiene el océano, la última Coca-Cola refrescante en medio del desierto árido. No, amigo, con todo respeto y cariño, no eres el ombligo del reino celestial.
ni el centro de gravedad inamovible del plan divino. Somos, en esencia, siervos elegidos, sí, amados con un amor incondicional, por supuesto, pero formados y forjados a través del quebranto, a través de las pruebas que pulen nuestro carácter. Y hasta que no logres comprender esta verdad fundamental en lo más profundo de tu ser, Dios no te entregará el verdadero traje real de su propósito, porque Él no lo confía a niños caprichosos e inmaduros, sino a hombres y mujeres que han sido procesados por el fuego purificador del carácter. Y entonces, en el camino de la vida, aparece alguien que a primera vista parece ser más inteligente, más ungido espiritualmente, más atractivo. Y esa aparición inesperada nos descoloca, nos mueve el piso de la seguridad aparente. ¿Por qué razón ocurre esto? Porque estamos inmersos en la inseguridad. Queremos ser los únicos que visten de Prada espiritual. Anhelamos que no exista ningún otro con una túnica de colores que rivalice con la nuestra. Buscamos una exclusividad espiritual, un estatus único en el reino. Pero lo que la mayoría de las personas no percibe, lo que se esconde bajo esa elegante vestidura de diseño, es el miedo paralizante a perder la posición que creemos haber alcanzado, el miedo latente a que surja alguien mejor que nosotros, el temor abrumador a que el favor de Dios, que creemos que nos pertenece en exclusividad, se traslade a otro. José no solo tenía una túnica resplandeciente, también poseía sueños vívidos y proféticos. Y en la época de José, los sueños no eran meras fantasías pasajeras o el resultado de una pizza mal digerida antes de dormir. Eran considerados mensajes divinos, revelaciones directas del cielo, portadores de un profundo significado profético. Y uno podría pensar, con sentido común, que José, al recibir sueños tan impresionantes, los guardaría en secreto, los protegería de las miradas ajenas. Pero no, el muchacho carecía por completo de filtro, de prudencia al hablar. Imagínate la escena. Sus hermanos ya lo detestaban. Ya estaban hartos de verlo desfilar con su túnica de diseñador mientras ellos vestían con lo que encontraban en la feria de descuentos más humilde. Ya lo consideraban el mimado, el diferente, el que nunca se ensuciaba las manos con el trabajo pesado. Y si este contenido de Corazón a Cristo te inspira y te desafía, te invitamos a suscribirte al canal para seguir profundizando en estas verdades transformadoras. Y un día José, con una ingenuidad que raya en la insolencia, los reúne a todos, sí, como quien convoca una rueda de prensa para anunciar una noticia trascendental, y les dice con desparpajo: oigan, escuchen mi sueño. Estaba soñando, ¿saben? Y en el sueño estábamos todos en el campo, cada uno con su manojito de trigo, y de repente el mío se levanta, ¡pum!, así, imponente y majestuoso. Y los manojos de ustedes se inclinan reverentemente ante el mío. ¿No es acaso genial? Los hermanos se miran entre sí. Uno piensa: ¿está hablando en serio este muchacho? El otro ya está afilando la mirada, preparando su resentimiento. Y José, ajeno a la tensión palpable, prosigue con entusiasmo: esto significa que un día yo voy a gobernar sobre ustedes, yo voy a dar las órdenes y ustedes van a obedecer, van a inclinarse literalmente ante mi autoridad. Vamos, practiquemos un poco, juguemos al manojo parlante, a ver, inclínense ante mí. Y claro, uno escucha esto hoy y se ríe, pero espiritualmente, ¿cuántos de nosotros hemos sido un José? ¿Cuántas veces Dios nos otorga una visión, una palabra profética, un sueño grandioso, y salimos corriendo a contárselo al público equivocado, a personas que no están preparadas para celebrarlo, a hermanos que no están en paz con nosotros, a corazones que no saben alegrarse con los triunfos ajenos? Y es precisamente en esos momentos cuando Dios dice: este muchacho tiene el don, la visión, pero le falta el carácter. Vamos a trabajar eso primero, porque no basta con soñar. No es suficiente con tener la túnica del favor. Tienes que tener el corazón moldeado para sostener lo que Dios te va a dar. Y eso, amado, se forja en el silencio, en la discreción, en saber cuándo hablar y cuándo guardar el sueño preciado entre tú y Dios. Declara que en mayo se abren los cielos sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre todo lo que emprendes. Que este será un mes de respuestas divinas, de consuelo sobrenatural,
de provisión inesperada. El Señor bendice todo lo que tus manos emprenden. Mayo será un mes de gloria, de favor sobrenatural, de cielos abiertos para los que creen, para los que esperan con paciencia, para los que no sueltan la fe, aunque tiemblen por dentro. Lo creo, lo declaro y lo confieso sobre cada uno de ustedes. Te damos gracias, Señor, que seamos bendecidos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje te conmovió y te reveló verdades profundas, no te quedes solo con este impacto. Suscríbete a Corazón a Cristo para nunca perderte lo último que Dios está revelando a su pueblo. Despierta tu alma y camina en tu verdadero destino. Hasta la próxima. Bendiciones.